Muy buenos días, vamos a meditar juntos la palabra de Dios. Dediquemos unos minutos para leer el texto del Evangelio de este día y que estas palabras, esta enseñanza de Jesús nos ilumine y nos ayude también a nosotros a renovar nuestra fe y por supuesto a acompañar todas las actividades, las decisiones, todo lo que hacemos en nuestra vida de cada día. Escuchemos el pasaje de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Dice: En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, este pasaje de Mateo es interesante porque nos da el nombre de los primeros amigos, discípulos, seguidores de Jesús, donde empezó la fe cristiana. Todos ellos eran judíos de nacimiento, como Jesús lo era. Crecieron observando, conociendo la ley de Moisés. Cada uno de esos apóstoles tenía, por supuesto, diferente forma de ser, diferente carácter. Algunos eran pescadores, otros tenían otros oficios, como Mateo, que era recaudador de impuestos. Algunos tenían buena fama, otros tenían mala fama, como Mateo y tal vez Judas Iscariote y otros demás. Algunos creyeron pronto en Jesús, otros tardaron más, como Tomás y el mismo Pedro. Algunos fueron constantes en creer en Él, en confiar. Otros dudaron, como Pedro, como Tomás y como otros discípulos. Entonces podemos ver que Jesús no buscó gente perfecta para seguirlo. Buscó gente que confiara en Él. Y que una vez que confiaran en Él, recibieran y aceptaran su mensaje y lo compartieran con los demás. Eso significa, por una parte, son discípulos mientras van siguiendo al Maestro y aprendiendo de Él. Después se convierten en apóstoles. Apóstol significa enviado, los que llevan el mensaje. Entonces, gracias a ellos recibimos nosotros esa enseñanza de Jesús. Primero, de memoria, porque ellos transmitían lo que vieron, lo que escucharon, lo que quedó en su corazón, lo compartían con las comunidades cristianas. Después fue necesario que esa enseñanza la pusieran por escrito, y por ahí tenemos los evangelios. Algunos de estos, como Mateo, como Juan, y otros discípulos de los discípulos, como Marcos y Lucas. Entonces, es un grupo muy importante que vale la pena conocerlos, y conocer acerca de su vida es todavía más interesante. Insisto, siempre que los pensemos son santos, por supuesto, los santos apóstoles. Pensemos que también pues eran seres humanos de carne y hueso, con muchos defectos. Jesús en varias veces tuvo que corregirlos, tuvo que detenerlos, tuvo que ayudarles a entender lo que estaba sucediendo. Fue un proceso que vivió. Y es algo con lo que también lidiamos nosotros. No querramos ser cristianos perfectos desde el inicio. Hay un proceso de conversión, que cada día tratemos de ser mejores. San Pablo lo expresará de esta forma en la carta a los Filipenses: dejando lo que está atrás, me lanzo siempre adelante. No digo que sea perfecto, pero dice, lucho, camino y corro para alcanzar esa perfección en el mensaje que nos ha dejado nuestro Señor. Entonces, esa es la identidad y la grandeza de estos discípulos, que amigos de Jesús, y que gracias a ellos, pues ese mensaje que Él enseñó, pues llegó a todas partes en el mundo. Ahora bien, les deja el poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades. Cosas bien importantes. Una, pues el aspecto espiritual del ser humano, esa parte emocional también podemos incluirla ahí. Hoy la ciencia nos ha permitido pues identificar no solo alma y cuerpo, sino
pues sentir como una unidad total nuestra persona. No dividir, no separar, sino entender esos aspectos, unos que se ven, otros que no se ven y otros que solamente la persona puede identificar. Entonces, curar las enfermedades y dolencias, las físicas, que tantas veces detrás de esas enfermedades físicas hay enfermedades más profundas del alma, de las emociones, de los sentimientos, enfermedades espirituales. Y sanando esa parte, pues es más viable poder llegar a una sanación también física exterior. Y apartar todo lo malo, todos los espíritus inmundos, todo lo que se opone a la bondad y a la grandeza de Dios. Es una misión grande, que no le dejó solo a los discípulos, sino que los discípulos después lo encargarían a otros. Y ya no me refiero aquí solo a los que tenemos por ministerio el orden sagrado como diáconos, sacerdotes o obispos. Cada bautizado tenemos ese poder, esa responsabilidad de alejar los espíritus impuros y de colaborar para curar toda clase de enfermedades. Al final también dice que les da instrucciones de que no vayan a tierra de paganos, no entren con samaritanos, vayan a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No busquen a los buenos, busquen a los que necesitan de Dios. También fue algo que entendió Jesús en su vida, en su ministerio. Y lo último es que después Jesús también cambiaría. Al final del Evangelio ya no es solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él entendió que su misión, su mensaje era para todos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Y es lo que hicieron los apóstoles. Así que ánimo, tú bautizado, tú que quieres conocer más a Jesús, estás llamado a ser parte como ellos de este grupo de amigos, de discípulos para aprender y luego de apóstoles, para que tú compartas este mensaje con tu palabra, con tu vida, con tu ejemplo, con otras personas que lo necesitan. Y que ese testimonio que tú das como cristiano, pues lleve aparte todo espíritu inmundo, todo lo malo, de pues, cualquier realidad, situación o ambiente familiar, en el trabajo, donde quiera que estemos. Y por otro lado, que tu presencia, que tus acciones colaboren también a ayudar a las personas a sanar, no solamente físicamente, sino también en lo más profundo de su persona, en la parte espiritual. Es una tarea, insisto, no es solo de ordenados, de privilegiados, de demás, es de cada bautizado, de cada creyente, de cada persona. Hagamos pequeñas acciones buenas y eso transformará nuestro mundo. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día, recibamos esta bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y te acompañe siempre. Hasta la próxima.